muy a corto plazo porque vienen acumulando muchas demandas insatisfechas y entonces es difícil que los países desarrollen cierta inteligencia estratégica porque es un continente plagado justamente de demandas e insatisfacciones. Y ya lo vivimos esto, lo que está sufriendo hoy estos días el Uruguay con esta suerte, entre comillas, de amenaza que yo creo que no va a tener ninguna realidad porque me parece que de esta decisión de Brasil va a estar exceptuada el Mercosur, es lo lógico y lo que todos esperamos, como tenía que estar exceptuada los países que tienen acuerdos económicos bilaterales, porque la retórica es estratégica siempre, ¿no? Y la política del día a día es más coyunturalista, se trabaja más sobre urgencia. Y los pueblos se expresan no sobre lo que un gobierno hace por la integración, sino lo que un gobierno hace por ellos en el territorio nacional. Y eso genera tensiones, contradicciones, desavenencias y contradicciones entre el discurso y la práctica. Eso lo vimos muchos años en el Mercosur, uno escuchaba los discursos de los presidentes y decíamos, ya estamos casi en una nación, en una nación grande, como diría ese pensamiento nacional latinoamericanista, es decir, un espacio nacional común, un Estado-región, no un Estado-nación. Sin embargo, luego eso bajaba a las cancillerías y se encontraba con una realidad muy distinta, todavía con ciertas desconfianzas, mentalidades viejas, inercias culturales conservadoras y poca adaptación a lo que significa un cambio de época en serio, que muchos no se lo creen y no se lo creyeron, y le va a costar creérselos y van a seguir atados al paradigma del desarrollo nacional, y donde el vecino quizás no es una amenaza, no es un adversario, pero tampoco es un hermano, un compañero de ruta en un camino común con el que se está destinado sí a sí a construir en conjunto. Todavía falta para eso, yo creo que falta en los niveles decisorios, en los niveles intermedios, en los organismos burocráticos técnicos, en las élites y en parte de las sociedades, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho sobre estas cuestiones. A pesar de esto, yo creo que vivimos el mejor momento de América Latina que hemos conocido. Porque, a ver, ¿por qué digo esto? Porque por primera vez en la historia de América Latina, yo creo que por primera vez hay tres dimensiones que están como queriendo articularse. Democracia, una suerte de crecimiento que es más sustentable en el tiempo, que más que coyuntural puede ser desarrollo estructural, porque ese crecimiento va atado a mejoras de indicadores sociales y a cierta movilidad y todavía una pequeña mejora en los términos de la igualdad, todavía tenues y pequeñas mejoras en los términos de igualdad. Entonces uno repasando para atrás no encuentra estas tres dimensiones juntas. Quizá el Uruguay vallista puede ser que haya sido un país en su momento de un adelantado en el tema de la democracia, de ciertos derechos sociales, del Estado laico, de la equidad. Quizá ese momento es un momento capaz que singular y casi único, porque después, ¿qué tuvimos en la región? Democracias raquíticas que eran amenazadas por los golpes militares, gobiernos democráticos que caían por inoperancia económica o por fracasos económicos. Eso lo vimos en la última etapa, bastante de eso. Vivimos crecimientos económicos que generaron desempleo, desigualdad y aumentaron la pobreza, los años 90.
Vivimos momentos de justicia social asociados a autoritarismos, con democracias muy restrictivas, caso del peronismo en la Argentina. Es decir, el momento democrático nunca convivió con una idea con una realidad en la cual se estuvieran poniendo las bases de un crecimiento sostenible en el tiempo. O ese crecimiento en realidad estaba desvinculado de las mejoras de los indicadores económicos y sociales o de la voluntad de cambiar la distribución del ingreso en nuestros países. Entonces creo que hay un momento muy singular en la historia de América Latina, democracias consolidadas, sobre todo en Sudamérica, crecimientos que son sostenibles porque están fundamentados o están sostenidos en fundamentos, indicadores económicos importantes, aprendimos mucho de eso, y gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, nacionales y populares, como se los quiera llamar, que tienen una vocación muy fuerte por el tema de unir el crecimiento y la democracia a la mayor justicia social. La otra cuestión es que después de muchísimos años nos empezamos, y de los fracasos nuestros, nos empezamos a pensar nosotros mismos, cosa que sacando los años 50 o 60, en la era de un pensamiento pero muy economicista, bajo el paraguas del desarrollismo, de la CEPAL, de Previ, de Celso Furtado y de otros pensadores, sobre todo económicos, nosotros habíamos dejado de pensar como países y como región. Habíamos comprado conceptualmente categorías externas. Nos habían pensado a nosotros y nosotros compramos lo que otros nos habían pensado. Los 70, ya sabemos lo que fue, una década perdida por muchísimas cosas, entre otras en lo económico por la inflación, los 80 la deuda y los 90 las recetas de los organismos financieros, de los países, los países centrales. Es decir, y nosotros estábamos como, no solamente en la periferia geográfica de la historia, sino estábamos, digamos, en una geografía que éramos incapaces de actualizar las mejores tradiciones nuestras en cuanto a pensamiento, en cuanto a construir modelos de desarrollo propio y en cuanto a mirar inserciones más innovativas en la economía mundial. Compramos la globalización, digamos, con un optimismo absolutamente exagerado, nos pensábamos, digamos, que eso nos llevaba casi automáticamente al desarrollo. Hoy, cada país de la región está pensando su propio modelo de desarrollo en base a sus recursos, a sus potencialidades. Hay debates en torno a eso, y hay un mundo cuyas geografías y mapas están cambiando, entre ellos el mapa de poder, que no genera lo que dice Jauretche, que es el mapa invertido, que ahora del sur estamos en el norte y lo del norte en el sur, que era como Arturo Jauretche, que era un pensador argentino, digamos, miraba el mapamundi. Es decir, nos tenemos que poner, él quería decir, nos tenemos que poner el norte para romper el coloniaje mental. Nos tenemos que poner el norte simbólicamente para pensar que podemos, que no tenemos que copiar, que no tenemos que subordinarnos, que no tenemos que comprar las recetas ajenas. Nosotros eso lo vivimos mucho en el Mercosur, vivimos mucho con las lecciones que nos daba Europa de cómo teníamos que integrarnos. A veces con cierta soberbia iluminista, nos decía que el camino que teníamos que seguir era exactamente el camino. Ahora no hay un político europeo que diga cómo hicimos el euro sin profundizar los acuerdos económicos, sin tener política fiscal compartida, sin haber avanzado en la profundización de nuestra integración económica. Nadie lo decía. Era todo un mundo que caminaba
hacia el desarrollo de una macro-región exitosa, dominante, que se pensaba también vanguardia política y cultural. Es decir, quiere decir entonces que en el sentido de recuperar ciertas capacidades no solamente para desarrollar pensamiento propio, que yo creo que al cual hay que estilizar y hay que encontrarle denominadores comunes en la región y hay que trabajar para que justamente se muestren las complementariedades y se pueda empezar a construir, como diríamos, un relato común de la región, una narrativa común que no ancla en la historia fácilmente, que tiene que ver más con el desafío de futuro que con haber tenido una comunidad de pasado. Me parece que la comunidad de pasado ata poca, inclusive por el nivel de conflictividad que tuvo esa comunidad de pasado en torno a enfrentamientos, a guerra, a conflictos. Lo que nos ata, creo que lo que nos debe atar es justamente el desafío hacia adelante. El desafío que nos ata es la posibilidad de revisitar la historia, pero del lugar de ponernos hacia adelante a construir futuro. Y también lo que nos dice la realidad es que tenemos que diseñar nuestro propio camino. Eso también estamos aprendiendo. Y en el camino de integración, yo aprendí también con la práctica que también tenemos que pensar un camino propio, que no podemos decir nosotros seguimos el camino de la supranacionalidad europea, sino que nosotros tenemos que desarrollar nuestros propios tiempos, nuestras propias instituciones, es decir, tenemos que desarrollar nuestras propias velocidades y que de alguna manera es un camino que va a ser sinuoso. Lo que Gerardo sabe más que yo es que no tenemos que asustarnos cuando aparecen los conflictos y las contradicciones. Ningún conflicto ni ninguna contradicción en este marco, con estos gobiernos, me parece que puede de alguna manera ser definitorio en el sentido de entorpecer el camino de integración. Ahora que va a haber quejas, negociaciones, conflictos, eso vamos a convivir con eso los latinoamericanos durante todo el tiempo. Es un proceso no lineal y es de por sí conflictivo. Ahora, ¿por qué digo también que es el mejor momento? Porque no solamente estamos repensándonos, sino estamos pensando construir una propia base institucional, sobre todo a partir de lo que está pensando y creando UNASUR. Digo, que se junten frente a una crisis internacional los ministros de Economía y los presidentes del Banco Central para anticiparse a esa crisis, que se plantee cierto consenso sobre construir un fondo anticíclico, anticrisis en Sudamérica, es decir, un fondo monetario internacional en la región, que se pueda avanzar en el Banco del Sur efectivamente, a pesar de las contradicciones y los distintos niveles de compromiso que hubo al comienzo de la idea, de que podemos empezar a tener instituciones eficientes creadas por nosotros, creados al calor de esta voluntad y vocación de construir recursos de poder propio e institucionalidad propia, yo creo que es extraordinariamente importante. Y eso está pasando. Eso, digamos, hace 10, 15, 20 años, pensar que podían pasar estas cosas, yo creo que era muy difícil, y no peco de optimismo, porque aparte creo que trabajar en la integración es trabajar, como decía Gramsci, con el escepticismo, la inteligencia y con el optimismo, la voluntad, porque te agarran estos cimbronazos todo el tiempo. Tomás el diario y decís, le prohíben entrar autos a Uruguay, a Brasil, y vos decís, pero esto te dan ganas de tirar todo. Entonces, y bueno, ahora, eso, digamos, por eso digo que hay que tener una mirada estratégica y acompañarla con la voluntad política, porque en el día a día, digamos, lo que reina muchas veces es el escepticismo acerca de cuánto se puede avanzar.
Como dijo Gerardo, digamos, cuando uno no sabe a dónde se va, dice estamos en transición, ¿no? Eso decía en Chile, una tradición eterna, decía, la transición chilena no terminaba nunca, 15 años de transición, 20 años de transición. Tanto fue larga la transición de la izquierda que terminó coronando la Piñera, o sea, porque es una transición que es inacabable. Es decir, pero hay un cambio, hay una crisis civilizatoria, que los conservadores no quieren denominar crisis civilizatoria, pero hay una crisis civilizatoria, lo que tú dices, el cambio climático, los temas energéticos, digamos, el uso irracional de los recursos, el agotamiento de ciertos recursos naturales, es decir, las peleas étnicas, la dificultad para resolver el conflicto en Medio Oriente, en un mundo en el cual tomamos América Latina, los grandes conflictos de la agenda planetaria no es que nos dejan afuera, pero que nosotros tenemos capacidades y recursos para enfrentar esa agenda estratégica de conflictos, de los principales conflictos a nivel planetario. Que lo definió bien es Gerardo. Si uno toma la agenda de conflictos, ¿cuál es? Es decir, el tema de la seguridad alimentaria, es decir, el tema de la seguridad energética, el tema de la biodiversidad, el tema del agotamiento de los recursos naturales, lo que puede llegar a ser la guerra por el agua, todos esos temas que definió él y que nos colocan en un lugar importante, en un lugar estratégico. Ahora, la pregunta del futuro, ¿lo vamos a poder hacer? Digamos, vamos a poder, con estos enunciados positivos de recursos, vamos a poder construir a la región como un actor político, económico y social, digamos, como un sujeto, como un sujeto que comparte un destino, que comparte un futuro. Yo creo que eso está abierto. Yo creo que estamos parados en un momento excepcional, es decir, América Latina tiene 3 países en el grupo de los 20, ¿cuánto hace que América Latina no tenía esa presencia a nivel mundial? Hoy hay un Brasil, claro que los conservadores y la derecha dirán, ya es un país que puede jugar solo en las grandes ligas, hay que desprenderse de vecinos a los cuales hay que ayudar, entre comillas, pero no hay que depender de ellos. Pero bueno, hay una izquierda, hay un partido, hay una cultura que impuso Lula y que puede seguir vigente por un tiempo, que dice el destino está pegado a la región, hay que construir Sudamérica y Latinoamérica, no hay que cortarse solo, es importante, pero tenemos en la región un país que es potencialmente una potencia en sí mismo, es decir, los elementos para tener un papel gravitante en esta transición y para construir un piso de dignidad colectivo y compartido, yo creo que están. Insisto con esto, la pregunta está abierta, yo creo que contestarla del optimismo no ayudaría a nada, no, me parece que no, contestarla de que sí, vamos a ser la región que nos merecemos ser, vamos a cumplir con el mandato de Bolívar, de San Martín, de Artigas, eso no sirve. Eso me parece que está bien para un acto, para calentar los corazones, sacar algunos aplausos, pero eso en términos concretos, eso no sirve. Tiene que ver con la calidad de los liderazgos que tengamos. Miren, nosotros lo que nos pasó, tuvimos a Tabaré Vázquez y a Kirchner enojados y enfrentados cuando Kirchner había ayudado a que gane Tabaré y después por algo que no supimos ver de manera cómo aprovechábamos estas inversiones de manera conjunta, cómo controlábamos, cómo planificamos cierto nivel de inversiones en la región, nos pusimos la camiseta nacionalista, porque también las izquierdas a veces son mucho más nacionalistas de lo que indican las épocas. En el caso de Argentina el peronismo tiene esa, cuando se corre a la izquierda, tiene esa cosa de nacionalismo revolucionario muy fuerte. La izquierda latinoamericana, por luchar contra los distintos imperios, es también
es nacionalista, pero en plena época, momentos de presidentes que comparten una idea, que llegaron casi juntos, que se ayudaron para llegar, de repente estuvieron enfrentados como si hubieran sido Valle y Kirchner o, no sé, pongamos un conservador argentino con Tabaré Vázquez. Entonces por eso no se puede ser linealmente optimista, hay que remarla todo el tiempo, así que hay que trabajar mucho en esto, que hay que superar obstáculos, que hay que tratar de producir procesos y acontecimientos que conecten con sectores cada vez más importantes de la sociedad, la tarea que hace Gerardo desde la docencia, desde el CEFIR, de la escritura, de sus saberes, me parece que es fundamental teníamos que tener muchos Gerardo Caetanos en la región, porque tampoco tenemos hoy, no tenemos una cantidad de pensadores nacionales, latinoamericanos, populares, que ayuden a estilizar lo que está pasando y que ayuden a alimentar la práctica política de nuestros gobernantes. Creo que el desafío fundamental hoy es cómo nos pensamos de conjunto y cómo construimos las complementaciones de conjunto. Gerardo decía, vamos a ciencia y tecnología, ningún país por sí solo lo puede ser. Ningún país por sí solo lo puede ser. Es decir, ningún país latinoamericano hoy, es decir, si no trabajamos juntos, si no nos complementamos, somos una potencia alimentaria. Vamos a trabajar juntos en las disciplinas científica, tecnológica, en la nanotecnología, en la biotecnología aplicada a los alimentos, que nos hagan, de alguna manera, que nos hagan ser o construir en el mediano plazo la OPEP de los alimentos, que nosotros seamos también formadores de precios y que tengamos un poder compartido a nivel internacional, o lo vamos a hacer cada uno por su cuenta. Entonces, y ahí sí necesitamos ir construyendo estos organismos propios, una institucionalidad propia, pero pensar la arquitectura a partir de las políticas. En eso ser funcionalista, me parece que ahí tenemos que trabajar mucho con la idea de que hay que complementar nuestras economías. El comercio ayuda, pero también con el comercio aparecen las barreras, aparece la competencia. Es decir, nosotros tenemos que construir más comercio en la región, pero tenemos que construir más integración productiva, más complementariedades y construir nuestras propias cadenas regionales de valor. Un poco sin verlo como modelo, pero un poco como hizo el sudeste asiático en algún sentido, que con estructuras relativamente aceptables construyó una integración de carácter productivo y pensó la región como una industrialización compartida. Por supuesto, el Uruguay tendrá más fuerza en la logística, más podrá desarrollar determinados sectores industriales. Nos tenemos que complementar y tenemos que construir una división internacional del trabajo que no es la que nos viene dada naturalmente, sino que hay que construirla, superando esto que algunos países pueden ser más industriales y otros quedan destinados a vender productos primarios. Entonces, ¿podremos dar el salto de planificar inversiones juntos? Es decir, ¿podemos dar el salto de trabajar en ciencia y tecnología juntos? Nosotros ahora en la LADI, por ejemplo, que estamos desarrollando la dimensión social de la LADI, ¿podremos tener un plan de seguridad alimentario como LADI, 12 países de la región? ¿Podemos tener un plan de genéricos juntos? Y eso no es un desarrollo social, eso cruza lo productivo, cruza lo social, cruza la presencia de pequeños, medianos actores, agriculturas familiares. Bueno, esos saltos de políticas públicas regionales, eso me parece que son saltos imperiosos y que nos empieza a entrelazar mucho más y empieza a hacer que estas mini crisis sean epidérmicas, porque al mismo tiempo que sucede, se están dando procesos
más profundos de interrelación y de integración. Así que yo creo que hay que trabajar en esa doble dimensión, en una mirada estratégica que muchas veces choca con lo que hacen los gobiernos. Y hay que ser duro con los gobiernos propios, que en la coyuntura, por defender cosas puntuales, que no generan conflicto, generan pesimismo, y no solamente pesimismo, sino abren el espacio a quienes son muy críticos con los temas de la integración. Porque a diferencia de otros lugares de la geografía, nosotros, la integración en América Latina tiene adversarios fuertes. No es que la integración en América Latina es todo viento a favor, no es viento de cola la integración, tiene adversarios que son fuertes. Entonces, en ese sentido, a veces nosotros le damos mucho pasto con lo que hacemos a esos adversarios. Entonces, para terminar, digo, coincido mucho con lo de Gerardo, coincido mucho que en este cambio de mapas América Latina no va a ser un gran actor, pero puede ser una de las regiones que tenga interlocución con el mundo que se viene, y coincido con él, digamos, en la visión que no se puede predecir, pero que hay que trabajar en el sentido afirmativo de la historia. Gracias. Muchas gracias, Chacho. Antes de pasar la palabra o las preguntas a los asistentes, un par de reflexiones mías. Las dos presentaciones y convergentes. Las asociaciones las hace el director de Cultura, así que no tienen la dimensión política de dos figuras como la de Gerardo y el Chacho, pero de pronto escuchando, pensaba en Medianoche en París de Woody Allen, escuchando a los dos, en esta cosa que deja Woody Allen de que, bueno, la lección es que no hay que idealizar el pasado como el momento, la edad de oro, ¿no? Sino que es el presente que estamos viviendo, porque en el futuro el presente se va a convertir en otra edad de oro, ¿no? Y así sucesivamente. Pensé en esto porque si pensamos el proceso histórico de largo aliento, en un momento el Mercosur borró 4 siglos, ¿no? Es decir, lo que fue el Tratado de Asunción, esa firma, ese sueño, borró la línea geométrica del Papa en el Tratado de Tordesillas. Y fue un acto fundacional, ¿no? Es decir, fue un acto de integración. Un acto de integración que tiene sus problemas. Es decir, el Chacho decía, no hay que pensar en los traumas del pasado. Yo concuerdo con él. Sin embargo, para tener una mirada estratégica y optimismo, yo creo que todavía tenemos problemas del pasado sin resolver. La guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay fue tapada con Itaipú, y no se terminó de resolver, y es un relato que no hay posibilidad de un relato único del Mercosur porque tenemos cosas atrás sin saldar. Pero quizás lo que propone el Chacho sea lo correcto, quizás ese nudo medio insoslayable, pero a la vez medio de difícil resolución del pasado, sea apostando a una mirada estratégica de creación de futuro. Y ahí la tensión que plantearon los dos entre nación y región. Yo escuchaba por un momento a Gerardo y decía, se me puso postnacionalista. Pero no, el tema no es postnacionalismo o
Región versus la anulación de las naciones. Creo que no es el tema.